es decir, los maestros, los estados, las regiones mayoritarias populares del país, que no existen visiblemente para quienes hacen estos exámenes. Reducir a la educación a un término, como ya se ha señalado muchas veces, a un término mercantil e industrial, significa poner a la altura de un refrigerador a nuestros estudiantes. Y decimos un buen refrigerador es aquel que ahorra energía, enfría bien y mantiene la temperatura. Tenemos que ser breves a la hora de definir la calidad, porque si no sería difícil comprar algo si tuviéramos 20 o 30 indicadores de calidad. Y eso mismo se traspasa a la educación y se dice calidad es enlace, o calidad es una evaluación estandarizada de cualquier otro tipo. Y nada más, español, inglés y alguna otra disciplina. Para eso sirve la educación en México. Evidentemente que eso baja, reduce, vuelve anoréxica la educación mexicana. Pero crea también el término calidad una contradicción al interior del tercero constitucional. En ese artículo se habla claramente de una educación democrática, científica, contra la ignorancia, la servidumbre, los fanatismos, los prejuicios. Se habla de que sea nacional, sin hostilidades, atender a la comprensión de nuestros problemas, respetar los derechos, una educación solidaria, una educación para la mejor convivencia humana, una educación para la convicción del interés general de la sociedad. Y a eso se opone ahora esta idea neoliberal de educación para la competitividad, el individualismo, el gane-gane, la competencia entre escuelas, la lucha por obtener los recursos extras económicos. Abre entonces en la Constitución una confrontación legal, constitucional respecto del futuro de la educación. No se puede evaluar todos estos rasgos del tercero constitucional con un examen de opción múltiple. Ese es el gran problema. Cuarto, es una reforma que recupera la solución que se puso en práctica hace ya 20 años para modernizar la educación mexicana. En esa época, en 1990, Salinas de Gortari prometía modernizar la educación y las primeras medidas para ese propósito eran evaluar a los maestros con la carrera magisterial y evaluar a los estudiantes con los exámenes del CENEVAL. Esas dos fueron las primeras medidas. 20 años después, 110 millones después de personas evaluadas, se descubre claramente, lo descubre el gobierno federal, que no ha mejorado la educación. Y la receta que plantea es exactamente la misma: evaluación de los estudiantes, evaluación de los maestros. ¿Cómo sabemos que en esta ocasión sí va a funcionar? Pues sabemos que no va a funcionar si nos atenemos a la experiencia histórica. Quinto, es una reforma sumamente agresiva contra los trabajadores de la educación, precisamente porque es una confrontación. Es una reforma que implica llevar a los maestros a un estado de excepción, en donde no tengan los mismos derechos laborales que tiene el resto de los servidores públicos. Los trabajadores universitarios, lo decimos por experiencia, en 1980 se hizo lo mismo exactamente con los profesores, el personal académico, investigadores de las universidades. Es decir, se nos trató como un grupo de excepción, evidentemente no hacia arriba, hacia la baja en lo que se refiere a derechos laborales. Y como grupo de excepción se dijo que la determinación del ingreso, promoción y permanencia de nosotros, los trabajadores universitarios, iba a quedar en manos de la propia universidad, que en un sentido político, informal pero real, significa en manos
fundamentalmente de las propias autoridades educativas de las universidades. Y eso exactamente es lo que pasa ahora con la reforma a los maestros. ¿Cuál es el balance de 30 años de este estado de excepción en el caso de los trabajadores universitarios? El balance es muy obvio, es el silencio. Los trabajadores universitarios, académicos, investigadores, ya no participan en la vida nacional pronunciándose como grupo, como gremio, como universidades, como bloque, conjunto importantísimo en el país para decir qué está bien y qué está mal en nuestra nación. Han sido remitidos a un estado de subordinación y de corrupción velada con los estímulos, las recompensas económicas individualistas. Eso ha matado el alma misma de lo que debería de ser una fuerza laboral universitaria pendiente de los problemas del país. Es una propuesta de ley que, bueno, que ya nos aclararon que es real, estos documentos que andan circulando, en donde se sanciona incluso a toda una entidad federativa si los maestros hacen un paro. Si algunos maestros hacen un paro, se dice en el artículo 25 propuesto, modificado, de la Ley General de Educación, el gobierno federal podrá suspender o reducir el presupuesto de esa entidad federativa. Es un esquema nazi, fascista, en donde por cada soldado alemán, el ejército nazi mataba a 10 civiles inocentes. Ahora trata de hacer lo mismo para poner a los padres de familia en contra de los maestros, evidentemente. Es una reforma de excepción que acaba con la bilateralidad y pone en manos de la autoridad las decisiones laborales fundamentales. Por ejemplo, hay un artículo, el artículo 67 de la propuesta de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que dice que cuando la autoridad considere que hay una falta de responsabilidad del docente, iniciará un proceso de sanción contra este, con tal de que éste considere, es decir, ni siquiera se especifican las causales por las cuales el profesor puede ser sancionado, como sí ocurre en las condiciones generales de trabajo hasta hoy vigentes. Se trata de excluir a los maestros normalistas, se trata de perseguir, incluso expulsar, despedir a aquellos que no pasen una evaluación. Sexto y último, se trata de una reforma que es ciega ante la realidad de un país de 62 culturas, con regiones con identidades sumamente diversas. No es lo mismo Baja California que Chiapas, no es lo mismo el Distrito Federal que Oaxaca, y sin embargo es una reforma que viene a fortalecer la centralización de la educación. Se crea un instituto fortalecido nacional, uno para la evaluación de la educación. Se rechaza que en Guerrero, que en Oaxaca haya instancias de evaluación locales, a pesar de que en el Estado de México ya hay una instancia de evaluación local. En Nuevo León la hay, en Sonora también, en Sinaloa, y sin embargo, con esta nueva ley sería solo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ¿Por qué? Porque la agresión es contra las regiones, contra las entidades federativas. Los diputados deberían defender sus propias entidades federativas. La ley del Distrito Federal está ahora en peligro porque va a tener que ajustarse al marco que se establezca de la Ley General de Educación. Y va a cambiar en todos estos aspectos que nos señalaba el compañero Nieto, progresistas, porque se va a tener que ajustar a eso. Es una reforma que va en contra también de lo que dice el artículo 40 de la Constitución,
donde dice claramente que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior. Y la educación, gracias a los cambios de 1973 en la Ley General de Educación, es un asunto de coparticipación entre el gobierno estatal y federal en las entidades federativas. Por lo tanto, se estaría atentando contra este principio de soberanía que ya incluye también a la educación. La idea de evaluar es finalmente una idea, la de evaluar estandarizadamente, tomando un solo patrón de referencia, es una idea que ha sido ya declarada discriminatoria por el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, que establece que las comunidades censales de Chiapas tienen derecho a que la prueba enlace sea en su lengua. Es decir, están diciendo que debe terminarse el examen enlace, porque no puede haber un examen nacional en distintas lenguas, no puede haber un examen nacional con distintos contenidos, no puede haber un examen nacional que se ajuste a la cultura de cada una de las regiones, porque entonces, ¿cómo van a comparar qué región, qué estado, qué escuela es mejor que la otra? Y eso para la OCDE, para Mexicanos Primero, es el fin del control sobre la educación. En conclusión, creo que no se vale generar en el terreno de la educación, un terreno tan delicado porque está en juego el futuro de millones de niños y jóvenes, generar confrontaciones, agresiones, campañas desde la televisión, con documentales, con modificaciones constitucionales desde arriba. No se vale, porque entonces lo que imperará en la educación será el conflicto provocado por aquellos que utilizan este tipo de recursos. Es necesario dejar la confrontación, y para eso es necesario quitar esa modificación constitucional de tal manera que se pueda discutir un proyecto distinto educativo. Es necesario suspender también la discusión respecto de las leyes secundarias. No se puede proceder en ese sentido mientras nosotros mantengamos solamente la necesidad de abrogar las modificaciones al tercero constitucional. También me parece que es importante exigir que se suspenda este proceso hasta que no exista un diálogo nacional que permita, primero, recuperar los principios rectores de la Constitución respecto de lo que debe ser la educación. Segundo, establecer claramente que hay que recoger la experiencia de las distintas entidades y darle el valor que tienen, porque esas experiencias traen consigo lecciones de cuáles son las necesidades de los niños y jóvenes de toda esta parte del país. Y es necesario pensar en una evaluación que parta de las escuelas, una evaluación que vaya conformando principios, que vayan conformando diagnósticos que puedan ser rematados a nivel de entidad federativa y a nivel nacional con una política educativa y iniciativas que realmente mejoren la educación nuestra. Solo, me parece a mí, consultando a los actores fundamentales, maestros, estudiantes, solo dándoles autonomía suficiente, no la que proponen ellos, una autonomía que les permita determinar sus planes de estudio, sus mecanismos de evaluación, la manera como quieren organizarse, es posible, como se muestra en otros países, revitalizar a nuestra educación. A eso le apostamos. Muchas gracias.